habíamos concluido en el video anterior que hice hace unos días atrás sobre el tema sobre cuál es el Israel de Dios. Hoy les voy a estar compartiendo la segunda parte. Y habíamos concluido que el Israel de Dios va a estar compuesto de ese remanente del pueblo de Israel que va a creer que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Bueno, por supuesto que el texto de referencia para compartirles la porción de ahora sobre cuál es el verdadero Israel de Dios, a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras, no de lo que digo yo, sino de lo que dicen las Sagradas Escrituras. El texto de referencia es Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 16. Yo se los voy a leer para forma de introducción, ¿no? Dice así, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo, dice Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús, atención acá hermanos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Acá Pablo le está escribiendo el contexto de este texto, hermanos, para ponerlos a ustedes en contexto. La carta a los Gálatas es una carta que cuando usted la lea y la lee, usted va a ver que había ciertos judíos que supuestamente se habían convertido a Cristo, o sea, creían que Jesús era el Mesías. Y digo supuestamente porque ellos decían que sí, que había que creer, que ellos creían que Jesús era el Mesías, pero que había que seguir cumpliendo la ley. Por eso Pablo escribe lo que está diciendo acá, ¿no? Los querían obligar a que guarden la circuncisión y todas las leyes ceremoniales y rituales del antiguo pacto. Ese es el contexto de lo que les estoy diciendo acá. Y sigue diciendo Pablo, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál? La gracia de Dios que nos es concedida por medio de Jesucristo, hermanos, no la ley. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y atención acá, y al Israel de Dios. Bueno, acá Pablo habla del Israel de Dios, y cuya característica de este Israel de Dios, hermanos queridos, es justamente esto, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que este Israel actual no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios va a ser un Israel que va a ser escogido por Dios mismo, durante el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, una vez que los que amamos la venida del Señor y le estamos esperando seamos arrebatados por Cristo mismo, tal como nos dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Una vez que la iglesia seamos quitados de la tierra, Dios va a empezar a enfocarse otra vez en su pueblo Israel. Y de ahí Él va a sacar un remanente que le va a ser abierto el entendimiento y los ojos espirituales para que puedan ver y creer que Jesucristo es su verdadero Mesías. Ese va a ser el Israel de Dios. Pero este actual no tiene nada que ver. Ahora bien, hermanos, yo les decía, ¿no? Yo algunas cosas me las anoto porque a veces no me acuerdo todo, entonces lo tengo como de ayudador, ¿vio? Bien. Entonces, el Israel de Dios, hermanos, es el Israel que va a creer y aceptar que Jesucristo es su verdadero Mesías. Ese Israel de Dios será el que entrará al milenio, hermanos, y reinará desde Jerusalén sobre todas las naciones, con nuestro Señor Jesucristo como Rey
sobre toda la tierra. Por otro lado, hermanos, y acá quiero hacer una breve reflexión. Por otro lado, es muy triste ver, hermanos, cómo hoy gran parte del evangelicalismo ha montado todo como una especie de idolatría sobre el Estado de Israel actual, que no es el Israel de Dios, sino todo lo contrario, hermanos. El Israel actual, gran parte del Israel actual, y particularmente esa facción que está dentro del judaísmo que es conocida como el sionismo, son contrarios, esos son parte del otro, ¿no? Del diablo, porque ellos quieren hacer los deseos de vuestro padre. Bien les dijo el Señor a estos judíos que lo rechazaban a él como Mesías. Vaya al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 44, y el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces hoy vemos que esta porción del Israel, hay una porción muy interesante del Israel actual que no quiere hacer las obras de Dios, porque la obra de Dios para este tiempo, la obra de Dios para esta dispensación de la gracia, cuando la multitud le preguntó al Señor cuál era la obra que ellos debían hacer, el Señor Jesucristo en Juan 6:29 les dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y que Dios el Padre envió fue su Hijo Jesucristo. Y los judíos, gran parte de los judíos, hasta el día de hoy, rechazan a Jesús como su verdadero Mesías. Por lo tanto, ellos no tienen nada que ver con el Israel de Dios. No tiene absolutamente nada que ver. El Israel de Dios va a ser justamente aquellos que crean, que obedezcan al mandamiento del Padre para este tiempo, que crean en aquel que Él ha enviado, como dice Juan 6:29, hermano. Ese es el Israel de Dios. Hoy, por ejemplo, existe un movimiento que se llama el judaísmo mesiánico, que en realidad no son judíos mesiánicos, hermanos. Los judíos mesiánicos no son judíos mesiánicos, sino que son parte de la iglesia. Pablo dice que en este tiempo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos somos unos en Cristo Jesús. Por lo tanto, los judíos que ya hoy creen que Jesús es el Mesías, no son judíos mesiánicos, son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia que también, si han nacido del agua y del Espíritu, se van a ir en el día que el Señor venga a recogernos y nos arrebatará para llevarnos a las moradas celestiales. Así que bueno, pero hoy, les decía, ¿no? Es muy triste ver que en el evangelicalismo de hoy, en gran parte del evangelicalismo de hoy, no hay discernimiento para darse cuenta que este Israel actual, que apalea a palestinos, que no los deja acceder al agua, que los oprime, ese es el Israel en la carne. Ese es el Israel que no ha nacido del agua y del Espíritu por causa de rechazar al Mesías, Jesucristo. Ese Israel de hoy no tiene nada que ver, como verán, con lo que Pablo llama el Israel de Dios, que es el Israel que va a creer, que cree y que va a creer que Jesús es el Mesías. Y vemos, ¿no?, esta falta de discernimiento dentro del evangelicalismo, que los lleva muchas veces, hermano, en gran parte, los lleva a apoyar todas las brutalidades y las arbitrariedades que Israel comete contra los palestinos. Tengamos en cuenta, hermano, que en Palestina también hay hermanos en la fe, hay palestinos que son cristianos, no son todos musulmanes. Tenga en cuenta este dato también, hermano. Hay muchos hermanos en la fe en Palestina, cristianos palestinos, que también están sufriendo las brutalidades del ejército israelí, ahí en la franja de Gaza. Muy bien, hermanos. Sabemos nosotros lo que va a pasar con Israel en los días por venir. Hermanos, yo creo personalmente que en este tiempo Israel está siendo preparado para entrar en las semanas. Dios está preparando a Israel para entrar en las semanas 70 de Daniel, o también como se conoce en los tiempos de angustia de Jacob,
que van a ser los 7 años de tribulación y gran tribulación. Creo que todo lo que está pasando ahora en Medio Oriente, esto es una opinión personal mía, es como, digamos, como que Dios está preparando ya a Israel. Estamos viendo que Israel está siendo totalmente sobrepasado por sus enemigos. Israel está sufriendo mucho, está siendo superado militarmente por sus enemigos. Todas las esperanzas que Israel pone en su tecnología militar y en su socio principal, que son los Estados Unidos, se están cayendo a pedazos, porque sus enemigos tienen un armamento superior, tienen misiles que Israel no tienen, como por ejemplo los misiles hipersónicos, que están atravesando esa cúpula de hierro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos entonces que en los días por venir sucederá que la nación de Israel va a ser engañada y perseguida por el falso Mesías que ellos tanto están esperando y que ellos tanto que están tratando de hacer para que venga. Bueno, este Mesías que ellos quieren que venga y que supuestamente ellos están produciendo muchos acontecimientos para que aparezca, este va a ser lo que la palabra de Dios nos dice que va a ser el anticristo. Y que este falso Mesías, con el que ellos van a ser engañados, los va a llevar a firmar un falso acuerdo de paz, dice la Escritura, que un falso acuerdo de paz de 7 años, que a la mitad de esos 7 años va a ser quebrantado por el anticristo, y el anticristo, la bestia, va a empezar a perseguir, va a ser una brutal persecución sobre el pueblo de Israel. Pero también nos dice la Escritura que este Israel de Dios, que Dios va a escoger durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, va a ser también, el Israel de Dios va a ser guardado, nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 6, hermanos, nos dice que Dios tiene ya un lugar preparado en el desierto para este remanente judío, que Dios mismo va a escoger, y que este va a ser el Israel de Dios, que donde los va a guardar de la persecución final que el anticristo va a lanzar contra este remanente judío, que sí va a creer que Jesús es el Mesías, y por lo tanto sí va a ser el verdadero Israel de Dios. Hermanos, bueno, veamos entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones ahora con respecto, hermanos, al tema de Israel. Vamos a ir al capítulo 11 de la carta a los Romanos, Romanos 11, donde ahí Pablo habla claramente también de esta cuestión sobre qué va a ser el Israel de Dios, hermanos. Romanos 11, hermanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Qué nos dice, hermanos? Habla justamente Pablo en este capítulo de Romanos capítulo 11, habla justamente del rechazo de Israel a su verdadero Mesías, Jesucristo. Y dice cosas interesantes que yo les voy a compartir ahora. Y lo vamos a continuar después en otro video. Lo primero, fíjese, Romanos 11, dice Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él hace la pregunta acá. Y él mismo contesta, dice, en ninguna manera. Y entonces ahí Pablo pasa a hacer una presentación personal, ¿no? Dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca al Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he creado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice el Señor a Elías cuando Elías le dice esto? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, acá vemos, ¿no? Lo que vemos que el Señor en todas las épocas, a través de los siglos,
Dios siempre ha tenido un remanente de su pueblo de Israel fiel a Él. Y no va a ser distinto ahora en estos tiempos finales. Dios ya tiene escogido un remanente dentro de la nación de Israel, que va a ser el verdadero Israel de Dios y que se va a caracterizar justamente por esto, que va a creer finalmente que Jesucristo es su verdadero Mesías, hermanos. Lea después todo el capítulo 11 de la carta a los romanos, donde Pablo habla justamente de esto. Pablo dice, por ejemplo, entre tantas cosas que dice acá en Romanos 11, es que Israel, en el día de hoy, el Israel actual está endurecido con respecto a reconocer al Mesías, a Jesucristo como su Mesías, pero que este endurecimiento de corazón va a terminar cuando la iglesia sea quitada por medio del arrebatamiento. Es un endurecimiento en parte por parte de la nación de Israel. Y cuando la iglesia sea quitada, Dios va a tratar con ellos en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, y Dios va a escoger a ese remanente, él mismo, que va a ser salvo, que va a creer que Jesús es el Mesías, el descendiente de David. Y este remanente de Israel es el que va a entrar al milenio y va a disfrutar, y el Señor Jesucristo va a reinar sobre todas las naciones, y se va a cumplir la promesa que Dios le hizo al rey David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, cuando le dice que de su simiente habría uno que reinaría eternamente y para siempre, y este va a ser nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoce como el pacto davídico, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, en donde el Señor le promete a David que de su simiente nacería uno que reinaría eternamente y para siempre. Este que va a reinar eternamente y para siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Primero lo va a hacer en el milenio, y una vez que acabe el milenio, que vamos a entrar a la dispensación eterna, ahí ya el Señor va a reinar, sí, eternamente y para siempre, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que les quería compartir hoy, como segunda parte del Israel de Dios, aclarar entonces cuál es el Israel de Dios, cómo el Señor, por ejemplo, les puedo decir también, cómo el Señor va a escoger durante el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación a estos judíos, cómo Él mismo los va a escoger y les va a ablandar el corazón y abrirles los ojos para que crean y vean que Jesucristo es su verdadero Mesías. Lo va a hacer por la predicación de los 144.000 judíos, vaya después a Apocalipsis capítulo 7, y también lo va a hacer por la predicación de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Estos 2 actores, los 144.000 judíos y los 2 testigos, van a estar enfocados en la predicación del Evangelio a los judíos en aquel periodo tan terrible que ya está a las puertas de comenzar. También va a haber, que también va a haber muchos gentiles. Va a haber muchos gentiles que por la predicación de los 144.000 judíos de Apocalipsis 7 y los 2 testigos de Apocalipsis 11, va a haber muchos gentiles que también van a creer. Pero recuerde que el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, Dios se va a enfocar muy especialmente en su trato con Israel. Obviamente que de rebote, por eso les digo, de rebote, por la predicación de los 144.000 judíos y de los 2 testigos, también va a haber muchos gentiles que van a ser salvos, hermanos. Y después, usted lo va a ver, al final de los últimos 3 años y medio, de los 7, el Señor va a enviar 3 ángeles a la tierra. Esto usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, y usted va a ver que estos 3 ángeles van a predicarle a los moradores de la tierra. Dice que el primer ángel, en Apocalipsis 14, 6, dice que el primer ángel
voló en medio de la tierra, dice, y predicando el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Después va a haber un segundo ángel que va a anunciar la caída del sistema que impera actualmente hoy, que es el sistema babilónico. Y después va a haber un tercer ángel que va a advertir a los moradores de la tierra que todos aquellos que tomen la marca de la bestia y que adoren su imagen, van a ser también partícipes de la ira de Dios, y que van a ser atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Dice la Escritura, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y reciben su imagen, los que adoran a la bestia, adoran su imagen y reciben su marca en la mano derecha. Bueno, hoy vamos a dejarlo acá. Hoy quería más o menos que dejarles claro entonces cuál va a ser el verdadero Israel de Dios, separar y poder darnos cuenta que este Israel de hoy actual no tiene nada que ver con el Israel de Dios, que el verdadero Israel de Dios es aquel que hoy cree y que va a creer, porque muchos más judíos se van a convertir y van a creer que Jesús es el Mesías. Este va a ser el Israel de Dios, el que va a creer. Esta es la característica que va a tener el Israel de Dios, va a creer que Jesús es su verdadero Mesías. Así que bueno, vamos a estar el próximo video que les voy a compartir. Vamos a entrar en otro tema que está también conectado a este video sobre cuál es el verdadero, cuál es el Israel de Dios. Y el próximo video que les voy a grabar, les voy a estar hablando acerca de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás, hermanos, para el que quiera ir leyendo, está conectado con el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Léase hasta que yo suba el próximo video, vaya leyendo, si usted quiere, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así, porque el próximo video que voy a subir va a estar conectado con este capítulo, con este tema, la sinagoga de Satanás, quiénes son, y a quienes el Señor Jesucristo denomina sinagoga de Satanás, ¿no? Que son gran parte de los judíos que rechazan que Jesús es el Mesías. Pero esto lo vamos a dejar para un próximo video. Por hoy lo dejo aquí, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video de mi canal, que tiene nuevo nombre, como verán. El canal se llama Palabras de Vida. Nos estaremos viendo entonces próximamente en este canal que hemos denominado en llamar, y ahora sí, definitivamente, Palabras de Vida. Bendiciones, hermanos, y que tengan un buen fin de semana.